Estás en casa, estás en Crónicas de la Tarde, estás en el 13 y hoy se cumple efectivamente la cuarentena. Hoy 40 días del encierro, del aislamiento, de esta situación tan particular que estamos todos compartiendo y en la que todos los días se producen novedades. Hoy en el día 40 una tormenta feroz se abatió sobre todo el área metropolitana entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Hubo todo tipo de situaciones e incidentes, desde ya anegamientos, desde ya caída de árboles, cortes de luz, en fin. Sobre la cuarentena y los padecimientos propios del confinamiento, otro tipo de padecimientos. Pero bueno, algunos dijeron mejor estamos en casa, nos quedamos en casa, es un lindo día para seguir cumpliendo la cuarentena. Y otros tantos, atención, dijeron a la calle que hoy no hay controles. Y a decir verdad, hay bastante movimiento aquí, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a modo de último momento, en esta pesadilla, en este combo donde se juntan la pobreza, la gente que tiene que salir a los comedores a buscar su comida porque no tiene alimentos, los cortes de luz, las dificultades, la llegada para fin de mes, que nadie tiene del todo claro si se va a poder hacer el que tiene un sueldo de la totalidad de su sueldo y el que no lo tiene de alguna ayuda o asistencia para tirar eventualmente un mes más. Por lo menos eso es lo que se está hablando acá en Cava, ¿comprendido? Porque si bien la cuarentena fue oficialmente extendida hasta el 10 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires se ha dicho, ha trascendido y nadie ha salido a negarlo rotundamente que esto sigue por lo menos un mes más. Antes de ir al móvil, una información de último momento que es la que tiene que ver con lo que está pasando en el barrio 31. Ya son 13 los casos de coronavirus. 11 se confirmaron en las últimas horas y se suman a los anteriores, de 3 mujeres, aparentemente todos los contagiados por contacto estrecho. Una bomba de tiempo en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Atención con esto, una verdadera bomba de tiempo, un tema al que ya vamos a volver. Pero ahora vamos al encuentro de Monse Brizuela, que está en Bernal. Contanos, Monse. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí, aquí en el barrio Santa María llueve sobre mojado, literalmente, porque las necesidades están aquí desde hace mucho tiempo. La cuarentena no hizo más que profundizarlas y la tormenta de hoy agravó todo un poco. Estamos viendo las imágenes. Aquí en la esquina de 169 y Los Andes está anegada la calle. Ahora, por suerte, paró un poco. Ahí estás viendo que viene un camión y que va a hacer un poco de malabares para poder cruzar. Y lo que estás viendo también es la cara de la necesidad de las personas que no pueden quedarse en su casa porque tienen que salir por un plato de comida. Aquí a mi lado está Blanca, que ahora seguramente vamos a hablar con ella, me está acompañando en el conocimiento de este comedor. Vos fíjate la cantidad de gente que viene a buscar su ración de comida. A ver, viene una sola persona del grupo familiar, pero ese tupper que llevan con guiso o con lo que de turno se cocine aquí, obviamente va a ir para todo el grupo familiar. Blanca, contame más o menos qué cantidad de familias, ¿sí?, por día vienen aquí a buscar comida. Bueno, mira, más o menos vienen a buscar 200, más o menos, familias, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer alcanzar la necesidad que está pasando la gente. En este momento, con el tema de que tampoco se puede salir a hacer una changa, y aquel que hacía algún cartoneo o alguna changuita o aquella chica que trabajaba en servicio doméstico tampoco puede salir a trabajar. Entonces, estos son la necesidad de los compañeros, la necesidad de la gente, a donde, bueno, nosotros hacemos lo que podemos. La comida, digamos, ¿de dónde llega lo que tienen? ¿Son donaciones? ¿Viene desde el ministerio? ¿Cómo es? Bueno, mira, con eso te digo, nos manda Nación y también provincia, pero hace 2 meses que no nos está llegando nada, nos deben desde diciembre y enero. En febrero nos trajeron polenta, fideo y lenteja, las compañeras les podés preguntar porque somos los que descargamos el camión. Entonces, en marzo vino también un poco de fideo, lenteja,
6, 7 productos. Lo que se- No lo- vino aceite, no vino arroz. Las no- cosas esenciales por ahí también. Vos fíjate, Mónica, aquí obviamente Uriel está nada más que graficando lo que es la fila de esta gente que vino a buscar su segunda ración de comida, porque esto es para la noche, ¿verdad? Para la noche, exactamente. Entonces, ¿y cómo nosotros hacemos las cosas? Entre todos los que ves acá, sacamos lo que no tenemos y compramos la verdura, compramos la carne, o compramos el aceite en este momento, porque tampoco tenemos aceite, compramos la sal, los condimentos. Entonces, esa es la necesidad que hay. Hay necesidad en el comedor y necesidad también en la vivienda de la gente. Entonces, Y vos fíjate, Mónica, a ver, el lugar donde estamos yendo ahora, que es el comedor, obviamente es un lugar que, digamos, está prestado o está alquilado. Lo alquilan, es un lugar chiquito. Y recordemos que en época de pandemia, a ver, la gente hace lo que puede. ¿Por qué digo esto? Porque aún con la lluvia están afuera respetando la distancia, respetando los patrones que se piden para evitar el contagio, están con sus respectivos tapabocas, están con sus tuppers, cada uno el suyo, para poder llegar al lugar y bueno, ir pasando de a uno. sí, de a uno van pasando y bueno, en este momento se van a llevar lo que hay, lo que se pudo hacer hoy día, lo que pudimos conseguir. Entonces, ¿qué se consiguió? Un poco de alitas, un poco de pollo, entonces se puede hacer un guiso para que a los compañeros tengan algo, no para llenarse ni para nada. Yo siempre le digo a la gente, no es que porque comemos estamos gordos, no, estamos gordos por mala alimentación. Bueno, ahí se interrumpió un poquito el móvil, pero ustedes tienen una postal de lo que está pasando y no en ese comedor en Bernal, en cientos de lugares, porque hay miles y miles y miles de personas que hoy están cumpliendo una rutina diaria que tiene que ver con la escasez, con la pobreza, tiene que ver con salir a buscar el plato de comida en el sitio más próximo, trabajándose en estas condiciones. Lo que nos estaba contando Blanca. Monse, a ver si podemos retomar ahora la conversación. Vamos. Y hablar un poquito Sí. con Blanca. Sí, porque estamos... Sí, porque aquí dentro, bueno, evidentemente tenemos menos señal y se cortaba un poco, pero no queremos dejar de escuchar la Blanca, que nos estaba mostrando en realidad lo que era el guiso, la olla que se ve ahí detrás, que tenía, como decías, alitas. Alita, fideo, un poco de papa y se sigue cocinando para lo que viene más atrás. Entonces, esa es la necesidad, hay muchísima necesidad. Y yo no solamente eso quiero remarcar, sino que este es el lugar a donde nosotros, el ministerio nos manda, que de acá repartimos a 8 comedores más la mercadería. Bueno, eso no es un dato menor y tampoco es un dato menor las historias de la gente que está aquí, obviamente. Si me permiten, alguno de ellos voy a charlar porque evidentemente en épocas de pandemia, en época de cuarentena, mucha gente tuvo que dejar de trabajar o trabaja menos y por eso me interesaría, ¿qué tal? Buenas tardes, te puedo hacer una consultita. Bueno, ¿hace mucho que venís aquí? Sí, hace mucho, desde que empezó esta cuarentena. Y sabe que no tenemos para comer, yo trabajo a veces por hora y con esta situación que hubo la cuarentena, el trabajo ya se paró. ¿Sos la única jefa de hogar o también trabaja alguien más en tu familia? Yo ¿Cómo soy está madre compuesta? Soltera. Madre soltera, trabajo por mi cuenta también, como le dije, y por medio de esto y con la ayuda del comedor, vengo hace mucho y no es sí, antes de empezar la cuarentena igual, vengo a recoger mi comida para mí y para mis hijos. ¿Cuántos chicos tenés? 3. ¿Y vienen y comen de lo que vos llevas de aquí? Sí, sí, y también a veces nos ayudan, nos dan un poco así de, más nos están dando polenta, fideo, un poco para llevar. ¿Vivís cerca? Sí, cerca. Mónica, importante, muchas gracias. Importante es, a ver, está hablando de chicos, los chicos tienen que tener una buena alimentación, todos, ya lo sé, pero en época de crecimiento es mucho más importante eso. Por eso el esfuerzo de la gente aquí que da de comer para poder Ahora, darles Monse. verdura, carne. Sí, decime. Claro. Me paro en eso que te decía Blanca. Blanca, que está al frente de este comedor, después me gustaría poder hablar un poquito con ella. Te ha dicho que están recibiendo con cuentagotas, que se desaceleró mucho el envío de los alimentos en los últimos 2 meses, curiosamente, cuando más se necesitan. Y también te dijo algo muy claro, lo que estamos dando es para llenar la panza. La realidad que el hecho de que engordemos comiendo no tiene que ver con que los chicos estén bien nutridos, que nosotros tengamos una alimentación saludable. Se come para no sufrir hambre, la verdad, porque para calentar el estómago, esto es lo que está pasando. Y más, de eso se trata. Y más en esta época, que se viene el frío, sabemos...
sabemos que viene el frío y que nunca se va a necesitar más llenar la panza cuando hace frío, cuando viene la época invernal. Por eso es importante que aquí lo que intentan además es agregarle un plus nutricional, carne, verdura, que todo eso también sirve para las defensas. Bueno, te dijo, le estamos dando alitas de pollo, metiendo alitas de pollo, como diciendo, hoy el lujo son las alitas de pollo, que todos sabemos que es el corte más barato, el menos nutriente, pero que le agrega un poquito de sabor, un poquito de caloría al y de guiso proteína ese que se llevan a casa. Y de proteína. Ahora, exacto. Es conmovedor en esta escena, y vos la estás recorriendo, ver cómo la gente está respetando la distancia. Sí. Fíjate vos, bueno, qué conciencia, qué grado de conciencia conmovedor que hay. Está desapacible el día, sí. Sí, acá está todo inundado, la verdad que mientras que llegamos para aquí, la verdad, vimos muchas calles anegadas, eso también dificulta el venir, pero la gente, su necesidad es alimentarse. A ver, aquí tenemos, voy a ver si me quiere hablar, hay gente que quiere, hay gente que no, ¿no querés? Bueno, perfecto, seguimos porque no hicimos un scouting de quién quería hablar y quién no. Acá, obviamente, la que quiere puede dar su testimonio. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿puedo hablar con usted? Dígame, ¿hace mucho que viene aquí? Sí. La verdad no, ni idea, no me acuerdo cuánto, pero sí hace mucho. ¿Y usted está sin trabajo en este momento? Sí. ¿Ya venía de antes de la cuarentena sin trabajo? Sí, sin trabajo. ¿Viene a buscar la comida para mi familia. ¿Cuántos son en su familia? Y 6. ¿Y con lo que traen aquí el mediodía de la noche, por lo menos pueden mantener? Sí, para... ¿A muchos chicos? 3 chicos tengo. 3 nietos y están conmigo viviendo y bueno, compartimos lo que podemos. Pero de nada. No, claro, no está bien. Le agradezco, ¿eh? Bueno, Mónica, a ver, todos hablan de familias numerosas, viene una sola persona a buscar, que eso también es importante, que no se acumulan aquí las personas. Aquí la señora tiene paraguas, ¿le puedo hacer una pregunta, señora? Bueno, prefiere que no. Todos con sus tuppers, estás viendo, ¿sí? ¿Cómo le va? Le puedo hacer una pregunta a usted. Bueno, dígame, ¿usted hace mucho que viene aquí a comer? Sí, hace mucho. ¿Vive por acá cerca? Sí. ¿Cuántas personas son en su familia? 4. Y viene a llevarse el tupper vino al mediodía y ahora viene... Sí. Porque esta es la segunda tanda, Mónica, no es un dato menor, ¿no? Sí, está ¿Ve más gente ahora en época de cuarentena? Sí, mucho más. ¿Mucha más gente? Sí. ¿Y cómo está el barrio acá con respecto a eso? Bueno, y el barrio, hay lugares que dan comida también. Así que... Bueno, eso da cuenta justamente de que... Sí, decime, Pampa. ¿Cómo, a ver, los datos del INDEC de Quilmes muestran al municipio con la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza? ¿Cómo soluciona este tema cada uno de los comedores? Digo, ¿qué porcentaje de ayuda reciben del municipio? ¿Qué porcentaje es a pulmón? ¿Lo pudiste averiguar? ¿Te contaron cómo hacen para conseguir toda la comida? Mira, recién Blanca, y de hecho si quieren la puedo contactar con ustedes, Blanca nos daba un panorama, y es que hay mucho que sale del propio bolsillo de ellos, ¿sí? De las personas que están ahí en el comedor, que entre 4 y 5 personas son las que colaboran. Le vamos a poner el retorno a Blanca para que pueda comunicarse con ustedes y evacuar las dudas que tienen en cuanto a datos puntuales. Ya te escucha Blanca. Mónica, ¿podés hablarle? ¿Qué tal, Blanca? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Hola. Hola, sí, ¿cómo te va, Mónica? Gracias por estar acá en el barrio reflejando lo que estamos pasando. No, gracias a ustedes por hacer esta tarea y pienso cómo será su día a día, ¿no? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuántos son para poner la olla? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se organizan? Porque uno ve ahí a la gente esperando su tupper, supongo que usted se va tranquila a la noche a dormir porque se le dio de comer a 800 personas por lo menos. ¿Cómo es su día, Blanca? Sí. Cuéntenos. Pero mira, acá somos un conjunto de mujeres, de hombres, que todos somos compañeros y todos hacemos algo. No soy solamente Blanca, sino tengo al lado muchísimos compañeros a donde también dan todo lo que tienen que dar para sus compañeros, para sus vecinos. Entonces, eso me orgullece de todos los que me rodean. Y bueno, y a seguir peleándola en esta pandemia y no pandemia. La situación del pobre es la pobreza y queremos salir adelante. No queremos vivir en esta situación y queremos salir adelante. En este momento no podemos trabajar. La mayoría de mis compañeros cobran algún plan social.
¿no? Pero Sí. con ese plan social tampoco se puede vivir. Entonces, ¿cómo se mantenían? Bueno, hacían una changa, las mujeres trabajan en servicio doméstico, pero ahora esas cosas no se puede hacer. Entonces, la situación es muy mala, muy mala. Y además, Blanca, usted dijo algo, no se puede salir a trabajar, buena parte de la gente que está ahí está respetando mucho la cuarentena. Todos aparecen como muy cuidadosos. ¿Esta es una actitud general que usted nota o se ve solo en la gente que va al comedor? ¿En los barrios la gente se está cuidando mucho? Sí, en general nos tratamos de cuidar, tratamos de cuidarnos, de no salir, y si salimos, salimos con el tapaboca. Tratamos de cuidarnos entre nosotros, porque la verdad que tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque si no, no hay nada mágico, nada mágico. Entonces, en el momento a donde podemos salir a hacer la compra, sale uno solo, y bueno, y así nos vamos cuidando. Los barrios son así, Blanca, son como lo muestra por ahí la televisión. Blanca, dos cosas que estoy viendo en el móvil, que una es el largo de la fila, ¿no? El largo de la cola realmente asusta. Cuando uno recién veía, cuando nuestro camarógrafo hacía el plano referencia y se veía una cola larguísima. Aparte, Monse caminó por lo menos una cuadra y sigue todavía la cola, es increíble. Ahí lo estamos viendo, la verdad asusta ver la cantidad de gente que hay haciendo la cola. Y quería preguntarte, Blanca, si ustedes tienen el registro, no te pido el número exacto, pero más o menos saber cuánto se incrementó la cantidad de gente que está yendo ahora a buscar comida con respecto a lo que pasaba antes de la pandemia, antes de la llegada del coronavirus. Sí, mira, nosotros no éramos tantos, pero ahora se incrementó bastante, se triplicó, Claro, vendría a ser. Yo le decía a la cronista también que no somos los únicos que como abastecemos con comida a los compañeros. Nosotros, de acá, de este local a donde funciona este comedor, abastecemos a 8 comedores más, en Varela, en Espeleta, en Quilmes, en Solano. Entonces hay un trabajo arduo de los compañeros, pero bueno, trataremos de ir viendo cómo lo podemos seguir llevando. Mónica, y déjame agregarte una cosa, y es que como está pasando en la mayor parte de los lugares en el conurbano, es que aquí hay mucho problema con el dengue también. Entonces la lluvia trae también eso, ¿no? Se acumula agua, queda después, tarda en drenar, como verás en la esquina teníamos prácticamente una lagunita, tenemos un arroyo acá cerca y la verdad que todo eso también complica el tema con los casos de dengue aquí en el barrio. Sí. Hay muchísima gente con dengue. Por ahí algo mal, o también puedo decirlo. Nos dicen no hay que tener agua en el fondo, tirar las aguas de la maceta, de los perros, pero nosotros vivimos continuamente en medio de 2 arroyos y vos ves cuando llueve cómo nos inundamos y no es ahora. Y otra cosa perdón, porque también yo me acuerdo de cosas que estuvimos charlando con Blanca, el tema, la salita del barrio la cerraron por un caso de coronavirus. Claro, la salita del barrio queda acá 4 cuadras, 3 cuadras, y la cerraron por el tema del coronavirus también. Entonces, es un tema. Blanca, quería Sí, saber Mónica, quería saber un poco de vos, perdón, Mónica, porque la veo ahí a Blanca dejando todo, la verdad que poniéndole el cuerpo a la situación. ¿Hace cuánto estás ayudando a la gente? ¿Quiénes son las mujeres que te estaban ayudando ahí a vos repartiendo la comida? Contame de vos, de tu familia, ¿hace cuánto estás con esto? Bueno, mira, yo que trabajo en lo social hace 19 años, siempre con mis compañeras, son todos, no hay una que no puedo decir que son esta viene y hace más, no, son todas a las que le ponen al hombro y que ponemos el hombro todos los días y salimos a pelearla y sacamos plata de donde no tenemos para la verdura, para la carne, y así seguimos funcionando para que los compañeros no tengan tanta necesidad. Esta es una situación, y yo voy a decirlo ahora, creo que, no sé si hace falta que lo diga, que es prepandemia. Es decir, en el conurbano bonaerense, en una cantidad de distritos donde viven millones de personas, que son las que en definitiva apuntalan este país, en el sentido de que son muchos,
son los que deciden muchas cosas también a través del voto, se viven estas condiciones desde hace mucho tiempo. La pandemia no ha hecho más que agravar las condiciones de vida, las ha hecho más penosas porque la gente está encerrada, porque la gente no puede salir ni siquiera a ganarse esos mangos, esas changas a las que hacía referencia recién en su testimonio Blanca, para redondear un ingreso familiar que arranca con el plan social. Esta es la realidad. Hay millones de personas que viven de esta manera desde hace mucho tiempo. Y hoy es particularmente grave y penoso porque parece que el virus vino a mostrarnos lo mal que estamos desde siempre y a agravar la situación general. No vamos a creer que estamos así por la pandemia. Llevamos en cuarentena 40 días y para el que vive colgado del pincel sin saber qué va a comer esta noche, 40 días son una eternidad. Una eternidad que termina golpándolos en una fila como esta, que respetan con un nivel que no se puede creer. No ocurre en otra zona de nuestra sociedad que se respete el aislamiento social como en ese sitio para volver con un tupper, con un poco de comida para la noche. Que desde ya nos están diciendo tiene poca carne, poca verdura y mucha lenteja, mucho fideo, mucha polenta, lo que ya sabemos. La imagen del comedor, lo dijo Blanca hace 19 años que trabaja asistiendo a la gente. Y, bueno, gracias, Monse. Vamos a volver en cualquier momento. Les comentábamos recién que la noticia del día es que hay 13 casos ya en el barrio 31. Y yo leía una entrevista a Omar Sued, que es infectólogo, donde él expresaba su preocupación por la posibilidad de que la cuarentena se relaje. Yo le doy las muy buenas tardes, Sued. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde nace esta preocupación por el hecho de que nos relajemos, empezamos a aflojar los protocolos, salir a la calle, dejar de lavarnos las manos, toda esta historia? Bueno, esto fue una entrevista el domingo, en el cual habíamos visto nosotros, todos vimos en Buenos Aires cómo con respecto al día anterior había aumentado muchísimo la circulación de personas ese fin de semana, que había pasado, informaban, de un 10% a un 40% de vehículos en la ciudad, ¿no? Entonces eso realmente pareció un aumento la semana pasada, sí. Eso fue después del anuncio presidencial del sábado. El sábado el presidente habló de esta posibilidad de que saliéramos a dar una vuelta, una hora, y ya se venía en realidad la nota perdón, no fue el domingo, tenés razón, la nota la hicieron el día, creo que fue el jueves, el día que hubo mucha circulación, fue después del anuncio anterior en el que se habían exceptuado 9 profesiones, o 9, digamos en particular, las profesiones de salud, ópticos, y que se empezaba a posibilitar ese tipo de actividades adicionales como personal esencial. Al día siguiente se vio un montón de movimiento, ahí me hicieron la nota y expresé mi preocupación. Ahora, Sued, hay que reconocer... Sued, sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque por un lado nos dicen, bueno, no estamos tan mal en relación a otros países, no, claro, ha bajado la duplicación del contagio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el pico no llegó, el pico va a llegar, viene para largo, todos tenemos miedo, pero no tanto, salimos a la calle. Depende mucho también hacia dónde cada gobierno, cada jurisdicción municipal o provincial quiere llegar, en el sentido de que cuando uno maneja una epidemia tiene 2 fases y 2 posibilidades. Una fase de contención, donde podemos identificar todos los casos y bloquearlos, ir a buscar como detectives a todas las personas que estuvieron en contacto, ponerlas en aislamiento, y si aparecen positivos seguir esa cadena hasta que logramos contener todos los casos y que la epidemia no se disemine por la comunidad. O podemos tirar la toalla y decir, bueno, trato de que pase lo menos posible. Por ejemplo, con dengue no se puede hacer eso porque es imposible matar a todos los mosquitos y por lo tanto es difícil estar en fase de contención. Hay que hacer más una fase de mitigación, que se llama la segunda fase, donde decimos, bueno, tratemos de identificar los casos graves y que no se muera gente con dengue. En coronavirus estamos en una situación intermedia, no hay un punto exacto donde uno decide en qué fase está, pero lo que hay que hacer hincapié es que estamos haciendo todos los esfuerzos por identificar a las personas
y controlarlas y aislarlas para que no se contagien otras personas. Porque estemos en la fase que estemos, eso va a reducir la cantidad de casos en forma importante. Si somos muy prácticos en esto, no vamos a ver un pico mucho más grande. Si somos muy, si logramos hacer esto muy bien. Si en algún momento nos saturamos porque no hay más trabajadores sociales que vayan a buscar a los contactos, porque no hay lugares, hoteles donde poner a los que están aislados, porque los hospitales ya no tienen más test para hacerle a todos los pacientes que están en seguimiento, bueno, entraremos en una fase de mitigación que entró Italia, España, todos los países en donde decimos, bueno, lo que queremos ahora es que no se nos llenen las terapias intensivas y no se muera la gente, pero yo creo que por suerte estamos bastante lejos de este segundo escenario porque hemos hecho las cosas muy bien, pero seguimos necesitando estos esfuerzos. Ahora, hay una cosa, Sued, que me parece que está clara, que la estrategia que cada país se da tiene que ver con su nivel de recursos y de riqueza o pobreza, digamos. Los países más ricos, incluso los que peor la pasaron, tenían más camas, más respiradores, más test, más control, más aplicaciones. Nosotros solo tenemos el aislamiento. Todo lo otro bueno, lo vamos pero no sé si estoy de acuerdo con vos. En el sentido de que hay países ricos que la pasaron mal y países ricos que la pasaron bien y países pobres que la pasaron mal también. O sea, tenemos una muy mala situación en India, tenemos una muy mala situación en Irán, tenemos muy mala situación en Brasil, que son países pobres, digamos, y tenemos muy buena situación en países pobres también, digamos, nosotros seríamos el ejemplo de buena situación en país pobre, y mala situación y buena situación en países ricos también, ¿no? Yo me estoy refiriendo a los recursos de que disponemos para fijarnos una estrategia. Nuestra estrategia tiene que ver también con nuestro nivel de recursos, porque digo, hay mucha gente que dice, ¿por qué no testean masivamente y por qué no la aplicación que te sigue por la calle y por qué esto y por qué lo otro? Porque no las tenemos. Claro, bueno, sí. Mi papá siempre me decía, con plata cualquier tonto va y compra, pero a pesar de eso hubo países con plata que no lo hicieron, y tenés ahí Inglaterra y Estados Unidos que dijeron que iban a dejar que la infección fluya y que infecte a alguna gente para que se logre controlar sola, y están entre los, digamos, están en una situación realmente desastrosa que los afectó también económicamente mucho, ¿no? Entonces es difícil porque hay pocos modelos. En 4 meses solamente tenemos los modelos de Wuhan que han funcionado bien. Ayer se dio de alta a la última persona internada por coronavirus después que habíamos visto que han construido 2 hospitales de emergencia, y los restos de los modelos son muy limitados. Nueva Zelanda, que se atribuye como un país rico que está haciendo las cosas muy bien, si vos haces la proporción, tiene muchísimos más casos que nosotros. Tienen 1.500 casos en una población de 5 millones. De hecho, dijeron que pero ganaron. están haciendo las cosas bien. Hoy, de hecho, ellos dijeron que ganaron, Nueva Zelanda, sí, de hecho. Salieron a decir que habían ganado. Doctor, quería hacer una consulta. Me pongo en el lugar de la gente que hace más de 40 días viene escuchando 2 palabras que son inquietantes. Por un lado la cuarentena y por el otro lado el famoso pico de los contagios. Y a medida que van pasando los días, van pasando las semanas, el pico se va extendiendo. Primero se decía mediados de mayo, después principios de junio, después se va extendiendo y cada 15 días se extiende la cuarentena. La pregunta concreta es, a medida que se va extendiendo el pico de los contagios, ¿se extiende también la cuarentena? Cuando no llega el pico, ¿hay más cuarentena, más días de cuarentena? ¿Es así la relación? Es exactamente al revés. No hay pico porque estamos en cuarentena. El día que se levante la cuarentena, si hay virus circulando en la calle y no sabemos, a los 10 días nos vamos a enterar porque van a empezar a aparecer los contagios que se produjeron durante esos días. Porque el virus tiene un periodo de incubación de 10, 14 días. Entonces, si hay hoy gente circulando en la calle, no se están contagiando gracias a la cuarentena. Cuando levantemos la cuarentena y esas personas asintomáticas que podrían estar contagiando empiecen a estar en contacto con otras personas, se van a producir casos de transmisión. Por eso es que insistimos que la cuarentena no es un blanco y un negro, no es que mañana se levanta y todos vamos a hacer fiesta. Es una medida gradual y que tenemos que tratar en la medida de lo posible, pensar que no la vamos a levantar hasta que no haya más casos en Argentina y que la vamos a ir levantando de a poco a medida de que haya cosas que se puedan hacer. La última información que tenemos da cuenta de que en el barrio 31, Villa 31, como prefiera llamarlo, hay ya 13 casos, casi todos por contacto estrecho. ¿Qué significa para un infectólogo que va siguiendo esta pandemia a diario este dato?
este barrio donde hay 60.000 personas viviendo en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, rodeadas de una zona muy populosa y en condiciones de hacinamiento. ¿Cómo se controla esto? La verdad que es una preocupación importante porque digamos que está bien que 13 casos en una ciudad que tiene 270 casos no es una explosión tan grande como fue la explosión de casos en Flores, por ejemplo, en el geriátrico, pero tiene la complejidad que señalás vos, que es muy difícil en un barrio que es muy hacinado lograr que la gente grande tenga una habitación individual, que no salga la gente de la calle, que se pueda controlar a todo el mundo, que se pueda hacer el seguimiento diario de los posibles personas infectadas. Entonces ahí esa pregunta es muy importante y es muy importante hacerla a alguien del gobierno de la ciudad, digamos. Yo sé y me consta que están trabajando muy bien en tratar de identificar los casos que están en la villa y están tratando de limitar el movimiento de las personas en los diferentes barrios para que no haya mucha circulación hacia afuera, a la vez que se detectan los casos hacia adentro. Pero ese es justamente una de las cuestiones problemáticas que tiene el manejo de esta infección. Bueno, Sued, muchas gracias. Muy valioso su aporte hoy para ayudarnos a comprender dónde estamos parados. Muchísimas gracias a vos. La verdad que si estamos bien es porque toda la gente hizo su esfuerzo. Y bueno, hay otros, ahora ya por suerte hay otras provincias que van a poder tener acceso a algunas otras libertades, entre comillas, porque la situación es muy diferente acá en la ciudad que en otras provincias, claramente. Pero bueno, de a poquito vamos a tener que ir saliendo y esperar y teniendo más paciencia también, porque por suerte vamos bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, está bueno que lo dijo el doctor, porque acá mucha gente se relajó. Mucha gente se relajó con esto de los 500 metros son. 500 metros. 500 metros, una hora. Creyeron que era... Hay mucha gente dando vuelta por la calle, hay mucha gente dando vuelta por la calle. Y el gobierno de la ciudad ha hecho saber que está complicado en el área metropolitana. No es cierto que se desalentaron los casos, no hay tantos como en otros países, no hay tanto como se preveía, pero se han empezado a acelerar los tiempos del contagio. Y tantos peligros hay en estos barrios que hemos estado recorriendo como en el interior de muchas casas donde están dadas las condiciones para comer, para alimentarse, para tener un techo, porque la gente está dentro encerrada y cuadros de ansiedad, gente que consume cosas en exceso, tanto alimentos como, no sé, alcohol, tabaco, etcétera. Tenemos dos invitados en el piso para hablar de este tema. Juana Paulicis, que es psiquiatra. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Placer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuáles son los cuadros que pueden acelerarse en un contexto como esto? Ansiedad, incertidumbre, encierro, desasosiego. Mira, es muy interesante. Se acaba de hacer un estudio entre CONICET, Favaloro e INECO, pertenezco a Favaloro, en donde participaron 10.000 personas y se evaluó el componente de ansiedad y depresión, y lo que se vio es que 1/3 de la población, de esos 10.000, presentaba sintomatología de ansiedad y sintomatología de depresión. Por otro lado, acaban de hacer un estudio en Malargüe, Mendoza, en donde ven que la mayor población afectada es por supuesto la Argentina, los jóvenes, ¿sí? Y lo que se piensa es que especialmente este confinamiento, al no poder hacer actividad física, al no poder moverse, al no poder sociabilizar, está trayendo mucha más sintomatología depresiva y ansiosa. Bueno, y hay otro tema. Yo le accedí a un briefing de ese informe que dice que los adultos mayores son los que con más paciencia están llevando la situación, con más conciencia, menos ansiedad. Es comprensible, ¿no? Los chicos se quieren comer el mundo. Dicen, ¿qué hago acá adentro? ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? ¿Con mi gente? ¿Tengo que estar encerrada con mis padres? La verdad que es comprensible. Ahora, hay otro tema que apareció en el informe de INECO, no sé si lo tenés presente, que es que muchos expresan dificultad para hacer el home office, no porque no lo puedan hacer por falta de conectividad, esto o lo otro, sino porque se les viene toda la familia encima mientras están trabajando, que les resulta incómodo. ¿Es cierto esto? Sí, absolutamente. Es incómodo, primero porque los chicos se aparecen y demás, y también porque toda esta incertidumbre, toda esta sintomatología ansiosa que está trayendo, genera falta de
de concentración. Es muy difícil concentrarse en un trabajo. Hay gente que se anotó en un montón de posgrados virtuales y demás y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay concentración, no hay paciencia, ¿sí? Estamos pensando en qué va a pasar, cuándo va a terminar esto y con la sensación de que estamos sin libertad. Inclusive había muchos, perdón Mónica, había Silvina, sí. un detalle nada más, había muchos escritores, por ejemplo, que suelen pasar muchas horas en sus casas y decían, ahora estamos mucho tiempo en casa, pero no nos da para escribir. Muchísimos escritores que se dedican justamente a eso, a quedarse en su casa, a hacerlo con paciencia y con relajación, y aunque estén en su casa ahora por la cuarentena, no lo pueden hacer, no llegás al grado de concentración necesario. Absolutamente, es mucha la sensación de incertidumbre y poco el nivel de foco que podemos tener. Bueno, está Silvina Tassat, que es nutricionista también en el estudio. Hola Silvina, ¿cómo te va? Hola, ha Mónica. aumentado el que puede, claro, el que puede, el que tiene acceso a los alimentos, a las compras, al delivery. Hay gente que está comiendo de manera descontrolada, hay otra que no para de tomar, hay otra que no para de fumar, justo cuando se están acabando los cigarrillos. ¿Qué se hace con todo este combo? Y esto tiene que ver también con lo que dice Paula, con la incertidumbre, con la angustia, con esta sensación de encierro y de que cuándo se va a terminar. La gente empezó a cocinar mucho más porque está más en las casas, pero no siempre cocina lo más saludable. Entonces el problema viene por ese lado, por enseñar, por comunicar, porque no falten los nutrientes necesarios, porque tenemos carencias eternas de micronutrientes, que son esos chiquititos que están en las frutas y las verduras y que el consumo es tan limitado generalmente por parte de la población. Y lo que se está cocinando mucho en estos días son tortas, panes, pizzas. Uno mira redes sociales y lo que ve son comidas potentes y no tanto lo que nos tendría que alimentar saludablemente. Ahora, Juana, en este momento, esto es puerta de entrada a que se aceleren muchas adicciones. El que empieza con un consumo de los nocivos ahora, ¿es porque ya viene con una base adictiva o puede despegarse totalmente de una adicción en una situación como la que estamos viviendo? Por supuesto que si hay una vulnerabilidad anterior o que ya hubo un trastorno de abuso de sustancias o abuso de alcohol, esta situación la va a exacerbar. ¿Por qué? Porque hay emociones muy intensas, hay enojo, hay tristeza, hay incertidumbre. Puede suceder que personas que nunca han tenido sintomatología, ¿sí?, psiquiátrica, en este confinamiento estén sintiendo cosas que nunca sintieron, ¿sí? Sensación de falta de aire. Por ejemplo, sensación de falta de aire, intranquilidad, miedo, dificultades para dormir. Hay mucho problema de insomnio. Entonces, muchas personas utilizan conductas que no son positivas, como una situación de atracón, por ejemplo, una situación de atracón de alcohol, tomar mucho alcohol, tomar psicofármacos sin indicación médica. ¿Para qué? Para poder calmar estas emociones intensas negativas. Entonces, en esto es donde tenemos que hacer mucha psicoeducación, explicarle a las personas cómo poder regular estas emociones que las vamos a tener que transitar todos, absolutamente todos, y que vamos a tener que ser muy prolijos en qué conductas vamos a hacer en casa para poder surfear esta ola incómoda. Recién hablabas del insomnio y me quedo también, no solo le está pasando a adultos, sino también nos llegan consultas a los niños, muchos chiquitos que quizás están con tiempo frente a las pantallas, que se quedan jugando algún jueguito justamente. ¿Qué se puede hacer para que recuperen un poquito la rutina del sueño, los más chiquitos? Es cierto lo que decís, he tenido consultas por chicos que nunca habían tenido situaciones de ansiedad y comenzaron con tics, por ejemplo, con esto de las pantallas o con miedos, mucho miedo por ver hasta a los padres incómodos, con preocupación. Claro, por lo que se transmite, claro. Exactamente. Con los chicos lo mismo, digamos, mantener horarios, hacer actividad física con los chicos, ayudarlos a respirar, a tener un espacio de respiración. Hay un montón de aplicaciones hoy para poder hacer cosas con ellos. Tratar de limitar la pantalla, ¿sí? Que no sea, bueno, los dejo en la pantalla, total se distraen y la pasan bomba. No es tan así, porque esto también genera ansiedad. Y también el tema de las comidas. Fijar rutinas, ¿no? Fijar rutinas, el tema de los horarios.
los horarios, esto de también quedarse hasta altas horas de la noche despiertos y mirando televisión o pantallas, hace que se vaya a buscar comida con mucha más frecuencia. Entonces, seguir manteniendo los horarios de las comidas principales, aunque sabemos que quizás se desfasan un poquito los horarios, que el desayuno no es como cuando salimos a trabajar, quizá a las 7:30, 8 de la mañana o cuando los chicos van a la escuela, pero tratar de tener la rutina de tener un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena, cosa de tener rutinas, horarios y de no comer porque sí, o porque estamos ansiosos o porque hay comida disponible en casa. Silvina, se tiene mucho tiempo y se cocina, y poco espacio y se hace poco ejercicio, o por lo menos es menos común hacer ejercicio en lugares reducidos. ¿Cómo hacer para combinar las dos cosas y poder, por lo menos, no engordar, no aumentar de peso? Bueno, eso sería el objetivo a tener en cuenta en estos días. Nadie pretende que nadie baje de peso, sino que mientras mantengamos un peso, claro, ya es un gol a favor. Y esto, bueno, se lograría, hay un montón de aplicaciones, de videitos, bailar. Si tenemos una casa donde tenemos escaleras, subir y bajar escaleras, hacer pequeñas rutinas con los chicos o solos, pero que nos mantengan físicamente activos es muy importante. Y por otro lado, el tema de las porciones, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo. O sea, el cocinar es una situación placentera, ¿no? Entonces, podemos cocinar rico, podemos cocinar placenteramente, pero porciones limitadas, adecuadas. Exactamente. Y entender que no se debe picotear. O sea, ¿cómo no se debe picotear? Tener horarios. ¿No? Qué difícil, muy difícil. Eso, sí. Pero, digamos, ayudémonos entre los familiares. Le decimos a nuestro hijo, no, mejor ahora no, esperemos a la hora de la merienda, ¿sí? O ya va a venir la cena, esperemos, vamos a hacer otra cosa. Y entonces comer rico está bien, pero en forma moderada. Tener rutinas ordena, en todos los sentidos. Bien. Tener rutinas ordena, una hoja de ruta para el día, levantarse en un horario, planificar desayuno, después tengo tales o cuales tareas, y fijarse algunos propósitos, es decir, que esta cuarentena me sirva para algo, no sé, para dejar la casa ordenada, para aprender algo por los tutoriales que siempre tuve ganas de aprender y nunca tuve tiempo. Y podemos aprender a cocinar más saludable también. También, reconocer alimentos saludables, porque si estamos gastando tanto de que entre para que cocinemos, podemos también hacer una investigación de cómo comer más sanito. Y dónde comprar esos productos. Aprovechar siempre los productos de estación, fundamentalmente en lo que tiene que ver con frutas y verduras. Mónica, nombraste algo muy interesante. El tema del propósito. Sí, decime. Sí, 2 minutos. El tema del propósito. Estamos viviendo un duelo. Todos estamos viviendo un duelo. Y los duelos tienen etapas, ¿sí? La negación, el enojo, etcétera. En ese duelo tenemos que encontrar el propósito, el significado, ¿sí? Por eso también la espiritualidad, de cualquier forma, que puede ser desde un Dios, desde la meditación, desde cualquier cosa, va a hacer también a que podamos transitar mejor esto. Bueno, gracias a las dos, a Juana y a Silvina, por habernos acompañado en este pensamiento, pensar en tener un pequeño proyecto y sobre todo el proyecto de saber que nos tenemos que preparar para un mundo que una vez que se abran las puertas es diferente. Todos vamos a vivir y a trabajar de una manera diferente. Atrás quedó febrero, el verano, los primeros días de marzo, ¿se acuerdan? No más. ¿Está el doctor? ¿Sí? Darío Montes de Oca ahí. Está siempre firme. ¿Qué tal? Siempre estamos acá, Mónica. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Abrimos el consultorio? Hay algunas preguntitas. Me preguntan, si no se mantiene la distancia, pero se usa el barbijo, ¿hay riesgo de contagio? La distancia es tan esencial que es una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza. El virus quiere contagiarte. Todo lo que nos miran tienen miedo a contagiarse el virus. Por lo cual, si vos estás en la calle o con cualquier otra persona, lo más importante es la distancia. Si además te pones el barbijo casero, está mucho mejor y es menos riesgo si lo tienen los dos. Pero la distancia es clave y esencial. Esos 2 metros, el virus le encantan los secretos. ¿Viste cuando vos le decís un secreto a alguien en el oído? Eso no hay que hacerlo más. El virus quiere esa oportunidad de que vos te distraigas para decir, che, yo me distraje. Bueno, me pasé de una persona a otra. Uy, yo estoy en la saliva, dale, acércate, así puedo hacer que entro en la otra persona.
Eso es lo que tenemos que estar Como pensando. dice Pedro Can, ¿no? Que dice, el virus no nos busca a nosotros, sino que nosotros buscamos al virus. Exactamente. Si nosotros nos exponemos, y un concepto que dijo el doctor Sweat que es clave, estamos así de bien por la cuarentena. Entonces, eso lo tenemos que tener bien presente, que si estamos con poquitos casos con respecto a lo que pudiera ser, es porque te estás cuidando en cuarentena, además de todas las demás medidas. Diego pregunta a Carolina de Devoto, dice, soy alérgica a la lavandina. ¿Qué otra cosa, elemento puedo usar para desinfectar, por ejemplo? Sí, bueno, tal cual. Hoy mi hijo me dice, papá, no aguanto más el olor a lavandina en casa. Es una cosa que me invade y a todos nos debe estar pasando lo mismo, ¿no? Queremos volver a los olores habituales, no más al alcohol, a la lavandina. Pero, digamos, si sos alérgica a la lavandina, usa alcohol. Acordate que lo dividís 7 partes de alcohol y 3 de agua y eso lo usás para rociar las superficies. Por lo cual, si no das más con la lavandina, pasate al alcohol. Y el que no da más con el alcohol, que se pase a la lavandina. Pero eso hace que el virus se mate. Doctor, esta es no personal, pero me pasó ayer que entré a una farmacia, tenía que comprar, y en la puerta, vieron que ahora nos reciben con alcohol en gel, y ayer me recibieron con alcohol en aerosol. Me tiraban en la mano, obviamente todo el mundo se quiere limpiar con alcohol, pero era alcohol en aerosol. ¿Funciona igual que el alcohol en gel? Sí, son distintas formulaciones y son parecidas, por lo cual lo ideal es que vos tengas tu propio alcohol, como ves acá, a ver si lo tenemos por acá. Hay de todo. Acá hay de todo. Tenemos nuestro propio alcohol en gel. Por eso está bueno. Entonces, porque ahora pasa siempre, ¿viste? Entras a una farmacia, un local, te está esperando uno de los empleados con el alcohol en gel o en aerosol. Preferible Tenés que no. el tuyo, vos tenés el tuyo. Y acá, ¿qué es lo que tengo yo también? Espera que se me salió esto. La solución donde yo llegué y limpié, inmunicé. Sí, damos fe que cada vez que llega tira todo el mundo. Hasta ahora, Diego Martín, quiero decirle algo. El alcohol en gel en esos pequeños packs se vende desde hace una eternidad. Y la gente que viaja, anda por los aeropuertos o va a cumplir tareas en lugares donde no tiene ningún control sobre la higiene, sabe que el alcohol en gel es como el pañuelo, hay que tenerlo en la cartera, en el bolsillo, siempre a la mano. Ando por la calle, voy a tomar un café con una media luna, tengo que tomar una media luna, le digo, cuando nos liberen o antes de la cuarentena, con la mano antes, si no me pude ir al baño a lavar en el bar donde estoy, el alcohol en gel, o sea, de aquí en adelante vamos a vivir con alguna cosa de esas en el bolsillo, en la cartera. Olvídense, eso llega para quedarse. Exactamente. Nacho, y una cosa, Mónica, que es muy importante y que me preguntaron un montón. Salieron los primeros datos de Argentina, de las personas que nos miran, cuáles son las enfermedades crónicas más importantes que hicieron aumentar la mortalidad. O sea, si vos estás en tu casa, yo te voy a decir, ya en datos de Argentina de los primeros fallecidos, cuáles son las enfermedades que más te tenés que cuidar porque generan más complicaciones. Y la primera a la cabeza, casi con el 50%, es la hipertensión arterial. Entonces, esto que está tan discutido, si los hipertensos tienen que estar exceptuados de ir a trabajar, nosotros decimos que sí, porque el 47% de los fallecidos, en los primeros fallecidos que se analizaron en Capital Federal, tenían hipertensión arterial. Y yo sé que vos estás en tu casa y te estás poniendo muy nervioso porque es muy común, pero este dato es fundamental. El segundo es la diabetes, el 27% de las complicaciones severas tuvieron diabetes. Y el tercero es la obesidad, 25%. Por lo cual, clave que si vos tenés hipertensión, tenés diabetes o tenés obesidad, te tenés que cuidar mucho más porque las complicaciones pueden ser muchísimo más graves. Nos llega otra consulta, Doc. Mira, por lo que está sucediendo en algunos comercios, si las cabinas sanitizantes sirven, si son útiles para justamente desinfectar a la hora de entrar a un comercio. Sí, digamos, es una cosa más, pero no suma demasiado, la verdad, porque el virus... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el virus lo transportamos más que nada en las manos. Entonces, estas cabinas que nos tiran esto, por ahí nos desinfectan un poco la ropa, pero no es el mecanismo principal de contagio. Esto no nos puede hacer relajar que las manos... Yo tengo el virus en las manos y es lo que tengo que tener presente. No tocarme la cara y tengo el virus en las manos. Acordamos que el virus está esperando que nosotros nos distraigamos. O sea, no confiarse si entras a un comercio y ves una de estas cabinas porque igual hay que tomar los otros recaudos. Exacto, para nada. Bien. Bueno, no se escriben, no lo estoy diciendo yo. Estoy embarazada. ¿Soy más propensa a contraer el virus? Bien, las embarazadas no tienen más propensión de tener el virus. Eso es muy importante. Las embarazadas que nos miran...
están todas muy angustiadas porque, pobre, les tocó su panza, fue en lo que soñaron toda su vida y les cae el coronavirus. Pero tranquilas que no son más propensas a tener coronavirus, inclusive si tenés coronavirus, no hay ninguna indicación de cesárea, porque muchas me preguntan, doctor, ¿yo tengo que hacer cesárea porque tengo coronavirus? No, le puedo dar de mamar y eso se va a analizar en cada caso en particular. Y sí, las embarazadas vacunarse contra la gripe, porque eso sí puede traer más problemas a ella por estar embarazada. El doctor nos escribe Hernán de Ciudadela, dice que es alérgico y toma loratadina. Si puede tapar algún síntoma. No, los alérgicos, que son tantos, las preguntas de alérgicos estallan en mi Instagram. Esto es muy importante. Los alérgicos no tienen más riesgo de coronavirus. Por lo cual, si vos sos alérgico, estornudás, tenés rinitis, quédate tranquilo. Los que dijimos, acordémonos, hipertensión, diabetes, obesidad, después viene la insuficiencia cardíaca, el EPOC o las enfermedades oncológicas son los factores de riesgo. ¿Y el asma? El asma, mira, buena pregunta. El asma salió bastante poquito en los primeros casos. Salió más el EPOC que el asma. Y una pregunta clásica, mi hijo tiene asma, ¿tiene más riesgo? Acordémonos que los chicos de 0 a 9 años tienen 0% de mortalidad en Argentina y en la mayoría de los países del mundo. Por lo cual el asma también, pero no es lo que más salió. Doctor, perdón que insista con el tema del alcohol en aerosol, pero cada vez lo veo más en la calle. Y supongamos que me toca a mí ir a trabajar porque estoy exceptuado, después tengo que hacer compras, obviamente, con el barbijo, y lo único que conseguí fue el alcohol en aerosol. ¿Vale limpiar el barbijo con el alcohol en aerosol, tirárselo cada tanto como para limpiarlo un poco? Bien, eso es una gran pregunta, pero no lo podemos saber todavía, porque nosotros los médicos estamos acostumbrados a tirar los barbijos. Pero hoy en día, como son un bien tan escaso, claro, o sea, obvio. en el hospital, todos los cirujanos, todo lo que vos estás, agarrás y lo tirás al chacho. Cuando digo barbijo, digo tapaboca, ¿no? Lo que usa la gente. Claro, cuando es tapaboca, acordate que le podés tirar un poquito de alcohol si saliste y volviste al toque, pero si no, lo lavás con agua caliente y con jabón. Bien, ¿cuál es el tiempo de exposición al virus para que nos contagiemos? Esto nos llega y cuidado, porque me parece que la respuesta es muy importante. A ver. Excelente esa pregunta, ¿por qué? Porque como van a aparecer cada vez más contagiados, ¿quiénes son los contactos estrechos que tienen que hacer la cuarentena? Y eso si tenemos que poner una definición y vos estás diciendo, uy, pues yo estuve con tal y me enteré que tenía coronavirus y ahora estoy desesperada, eso es de todos los días, o estuve y me enteré que la farmacéutica tuvo coronavirus y yo fui a comprar. Bueno, ¿qué decimos ahí? Si tenemos que ponernos una definición es haber estado 20 minutos por lo menos a menos de 2 metros de distancia. Si vos estuviste más de 20 minutos a menos de 2 metros de distancia, ahí te consideramos un contacto estrecho. Obviamente que si sos familiar y convivís en la misma casa, también. Pero no es que si yo, a ver, estoy acá con las doctoras, de acá, si yo tuviera, esperemos que no, ¿las doctoras son contactos estrechos? No, porque están a 10 metros y no estuvieron a menos de 2 metros de mí, por lo cual hay que tener bien en claro esa definición para no entrar en pánico. Bueno, otra preguntita que nos llega, perfumes y colonias que tienen alcohol, ¿sirven para desinfectar? No, sirven para que las mujeres y los varones estén mejor perfumados, pero no sirven. Me preguntan lo mismo que el vinagre, que a veces la gente quiere tener esas cosas, decir, me puse perfume, estoy ya protegido. No, el alcohol es el alcohol al 70%, pero las mujeres y los varones y los que quieran sigan poniéndose perfumes para estar así más. Bueno, por lo pronto te sirve, Diego, para testearte. Si olés el perfume, si el perfume... Claro, que esa no buena, tenés coronavirus, dice. Claro. Si no tenés... Eso es una primera idea de un testeo doméstico. Si el olfato te está funcionando todavía para el perfume, que todavía, si es que el virus está en puerta, no te entró. Claro, bueno, eso Por es lo menos eso dicen algunos médicos, ¿no? Digamos, ahí a veces eso está perfecto, oler, pero hay muchas veces que no falla el olfato, sobre todo en los adultos. El olfato, vos podés tener perfectamente coronavirus y tener excelente olfato. Acordémonos que los síntomas por los cuales te van a hisopar son, si tenés más de 35, vas de 37,5, si tenés dificultad para respirar, fundamental, pero dolor de garganta o tos. Y ahora que hoy llovió un montón, se viene un poquito más de frío, hay que tener bien claro eso porque van a empezar a hacerse un montón más de test, ¿no? Ahora que estamos pidiendo test, ¿por qué? Porque va a haber un montón de gente más enferma.
Doctor, bueno, hablamos... esta tarde-noche viene el frío, ¿eh? Viene el frío esta tarde-noche, viene viento, se complica la situación desde ese lado y como bien dice el doctor, van a aparecer un montón de dolencias que te pueden producir fiebre y esto va a acelerar la necesidad de testeos. Doctor, hablamos de los barbijos a partir de los nenes de 2 años en adelante. Ahora, preguntan si el alcohol en gel es recomendable para los chiquitos también. Sí, el alcohol en gel, a ver, para los chiquitos, para el que es un bebé, no, ahí no le podemos alcohol en gel. Ahora, si tiene ya más de 2, 3 años, le puedo poner un poquitito, no la misma cantidad que los adultos. Y lo ideal es lavar las manos con agua y jabón. Si estoy en la calle, puedo usarlo ocasionalmente, pero en los chicos, como no están saliendo, el agua y jabón, el juego y todo lo que siempre decimos. Acá agarro una de las preguntas de la gente, que la pregunta es concreta, pero yo la voy a dividir en dos. Primero, ¿qué es un tratamiento de plasma? Y segundo, si eso es lo que viene en la lucha contra el coronavirus. Bien, excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones, el CEMIC, por ejemplo, que ya han empezado a probar en pacientes el plasma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué es tan importante que nos escuchen todos los que estuvieron COVID positivo? Que son exactamente, te voy a decir el número, 1.162 altas hay de COVID. Esas 1.162 personas, su sangre puede ser algo fundamental para salvar la vida de otros. ¿Por qué? Porque cuando esas personas 1.162 ya tienen las defensas del propio virus, se les saca sangre, eso se guarda plasma, que es el componente líquido de la sangre, y eso se lo puede filtrar, se lo puede concentrar. Y si no, eso sirve para otro paciente que pueda estar grave y ya se probó, se pone como si fuera una transfusión, ese plasma en otra persona y los resultados parecen ser muy prometedores. ¿Eso ya, por lo se cual está haciendo acá? Se hizo ya, acá ya. En poquitos casos, pero ya está protocolizado. Bien. Entonces es muy importante que toda la gente que haya tenido COVID positivo pueda donar, llamar al CEMIC y llamar a donde acepten esa donación, porque va a ser, en los casos graves, una muy buena alternativa. Bien, una pregunta para cerrar, que se escuchó estos últimos días y asusta un poco. Nos acercan esta consulta que ahí está en pantalla. Dice, ¿es cierto que todos nos vamos a contagiar del coronavirus en algún momento? Bien, y para cerrar esa pregunta es importante, porque la idea es no contagiarse. Tenemos tan pocos casos bajos por la cuarentena. ¿Nos vamos a contagiar en algún momento? Sí, en los próximos 5 años. Pero lo que queremos ahora es no contagiarnos de golpe y que sobre todo no se contagien los adultos mayores. Por eso, seguimos bien, sigamos en cuarentena, no salga de tu casa. Bueno, vamos a dedicarnos ahora a ver un poquito dentro del mapa de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuáles son los barrios que están más infectados, donde han aparecido mayor cantidad de casos, donde hay más señales de alarma y vamos a detectar también cuáles son las zonas más vulnerables. Mónica, son 1.039 los casos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es el segundo distrito después de la provincia con mayor cantidad de COVID positivo. Ahora, vamos a empezar a desglosar lentamente cuáles son las zonas más afectadas, los barrios que más positivos tienen. A la cabeza, y fíjate, esto es un trabajo que hizo el Ministerio de Salud, vas a ver con más cantidad de casos el verde más oscuro. Y no es la zona norte de la capital federal, que podría ser tranquilamente la de mayor poder adquisitivo y aquellos que más viajaron al exterior. Llamativamente es el barrio de Flores. Hay en este momento 100 casos positivos en Flores. Es un total del 12% de toda la ciudad de Buenos Aires. Después sí, ya en el segundo lugar vamos a ir a la zona norte. Es el barrio de Palermo. Está segundo con 81 casos. Vamos a seguir también en la zona norte con Belgrano. Tiene en este momento 68 casos. Es el 8% de los infectados de la ciudad proviene de este barrio. Valvanera, volvemos a ir a una zona, te diría que habitada por gente de clase media, media baja, muchísimos locales. Es Valvanera, la zona de Once, comúnmente conocido como Once. Almagro es el otro barrio que le sigue. ¿Cuántos tiene Almagro? 37 casos confirmados. Y después
Caballito, pegado, el centro de la ciudad de Buenos Aires, con 32. Hay un barrio que tiene apenas 2 casos. Es el barrio de Versalles, en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires. 2 casos y después, nada más. 2 casos nada más. Es más, cuando se hizo este relevamiento tenía 0 casos. Mirá. Pero en las últimas horas se confirmaron 2 casos. Ahí, Pampa, mira, recién nombrabas a Caballito, que está pegado a Flores, que Flores es el barrio con mayor cantidad de contagios. ¿Cuántos tenía Flores y cuántos Caballito? Caballito tiene 32 casos. Sí. Almagro tiene 37 y Flores tiene 100 casos positivos. Reiteramos el caso, número total, Mónica, 1039 son los COVID positivos en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras es importante decir que en un lugar donde hay tanta fluidez de tránsito, y no ya por gente que viole la cuarentena, sino porque la ciudad viene gente a trabajar de la provincia, sale gente hacia la provincia a trabajar, hay tanta fluidez que el cálculo entre los barrios es un poquito inestable también, ¿no? Un poquito aleatorio. Ahora estamos viendo que explota un barrio como el barrio 31 y que empezó en los barrios de mayor poder adquisitivo, Recoleta, Belgrano, etcétera, pero ahora el virus se expande. Una vez que entró y que hay circulación comunitaria, son realidades muy inestables las que nos manifiesta este mapa, a diferencia de cuando vemos el mapa nacional, donde sí vemos en las grandes concentraciones urbanas una mayor tasa y posibilidad de contagio, cosa que no ocurre en provincias menos populosas y aisladas, ¿no? Tratan, Mónica, de encontrarle un porqué al barrio de Flores como el barrio con más contagios. Dicen que puede ser por su enorme centro comercial a cielo abierto, la avenida Avellaneda, por ejemplo, la avenida Rivadavia, pero si uno tiene en cuenta, por ejemplo, la cantidad de gente que circula por Constitución, podría decir tranquilamente que Constitución tendría que estar al tope de contagios. Sin embargo, Constitución tiene apenas entre 8 y 10 casos en las últimas horas. Por eso no tiene nada que ver la densidad de gente que circula por las calles. Pero los casos es pero por una habitantes. cosa es que vos circules, circules y pases por ahí, pero a ver, vos pasás por Constitución, muchísima gente pasa por Constitución, pero probablemente no vive en Constitución y a la hora de identificarte lo posicionan al caso en el lugar donde vos vivís. Sí, el altísimo tránsito que puede tener Constitución, que puede tener la zona de Retiro, que puede tener la zona de Once, Plaza Miserere, es probable que no se traduzca después por los casos que pudiste haber contagiado en ese lugar, pero después quedan radicados como denuncia en el lugar donde vivís. Bueno, pasaba lo mismo con las provincias de la Patagonia, por ejemplo. Había algunos casos, si no me equivoco, entre Río Negro y Neuquén, que un caso estaba internado en un hospital de Neuquén, pero se contaba como Río Negro porque esa persona vivía en Río Negro. Ahora, lo que me llama la atención, por ejemplo, es Núñez. Lo de Núñez es prácticamente un milagro porque veo que tiene muy poca cantidad de casos y está rodeado de otros barrios que tienen gran cantidad de casos como Belgrano, y del otro lado tiene Vicente López, que dentro de la provincia de Buenos Aires es uno de los municipios con más casos también. Llama bastante la atención. Núñez, por lo menos, parecería ser que está salvándose de casualidad, que pegan el palo. El reporte de por qué Flores tiene tantos casos, esto lo dice el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su boletín, dice: en Flores presenta valores más elevados por un agrupamiento de casos en una institución semicerrada. Por eso es la explicación de que Flores tiene mayor número de casos. Claro, inclusive Flores también tiene muchos casos de dengue, por ejemplo. El otro día estaba leyendo, ahora no tengo el número, pero hay muchos casos de dengue también en Flores y las autoridades no se explicaban bien por qué, pero hubo como una proliferación de casos no solo de coronavirus, sino también de dengue. Este mapa lo estamos haciendo. ¿Cuántos son los casos? 1039 dijiste hoy en la ciudad. Bueno, estamos hablando de 1039 casos. Entonces, es una distribución donde es difícil sacar un análisis, porque como bien decían, salta un geriátrico, hay una gran cantidad de casos en un barrio y ya te cambia la ecuación y te impide un análisis de hay más circulación viral. Por ahí se concentra en un determinado lugar donde se produce un contagio masivo, el mapa.
Es más entendible en Belgrano, porque en Belgrano seguramente mucha de la gente que vive en Belgrano está dentro del target de los que han viajado al exterior y regresado de sus vacaciones, como en todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, el corredor norte, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Martínez, donde por el alto nivel adquisitivo que concentra esa zona, mucha de la gente era con la que arranca el virus es gente que viajó, llegó, cumplió su cuarentena o no la cumplió y eventualmente contagió. Por eso es que los intendentes de esa zona se agarran a la cuarentena con uñas y dientes, porque dice, si esta situación inicial expande a los barrios más vulnerables, que también los hay en el corredor norte, se nos produce un desquicio. Y hay un dato, Mónica, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y el rango etario de los más contagiados, y son aquellos que tienen entre 20 y 40 años. Esto es un dato que venía manejando el doctor Montes de Oca. Los más peligrosos, es decir, aquellos que corren más riesgo son, obviamente, los mayores de 60, pero los que más se contagian, doctor, son los que tienen entre 20 y 40. Exactamente, digamos. Pensemos que a partir de los 20 a los 29, la cantidad es el 16% de los contagiados. Y si vamos de 30 a 39 es el 22%. Pero cuando nosotros tomamos tasas, ¿qué quiere decir esto? También de 30 a 39 hay mucho más personas que de 80 a 89. Si hacemos la tasa en cantidad de gente por década, las tasas más grandes se dan en adultos mayores porque son menos, si bien son menos los casos, ellos son menos número de habitantes de esa edad. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado, como decían, de 20 a 40, como decía Pampa, es la mayor cantidad de contagiados y son los que van a contagiar, si van a su casa, a su adulto mayor. Bueno, también hay una mayor cantidad de contagio dentro de esas edades porque seguramente están dentro de un target de los que más están saliendo a cumplir tareas esenciales o de trabajo. Digamos, los adultos mayores de más de 65 o 70, muchos han optado por replegarse, quedarse adentro o eventualmente no están trabajando, no están haciendo tareas de las que consideran esenciales. Si vos tenés 70 o 75, solo salís si sos alguien que cumple una función realmente muy calificada y muy, no sé, pienso en un médico muy calificado, en alguien que va a su hospital, a su sanatorio, porque su tarea es de una trascendencia especial. Pero la verdad casi todos están adentro y se contagian menos, ¿no? Así los jóvenes que la posibilidad de contagiarse es pareja para todo el mundo. Que se contagien más de determinada edad tiene que ver básicamente con el nivel de exposición que están teniendo por salir a cumplir sus tareas, ¿no? En Capital Federal hay 4.900 y tantos, 490.000, perdón, adultos mayores, tengo entendido, ¿no? Sí, es verdad. No sé si... Sí, digamos, sí, mayores de 65 años, como decís vos, son aproximadamente, un número redondo, es 500.000. Y hay unos, no sé exactamente cuántos que están en zona de vulnerabilidad, pero creo que había alrededor de 4.900 adultos mayores viviendo en las zonas más delicadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí entramos en a ver si me ayudan Pampa, Martín, con este dato. Barrio 31, la Villa Rodrigo Bueno, Fraga, la 1114... la 21-24, todas esas son los grandes cordones donde se concentra gente en zona de vulnerabilidad, ¿no? Exactamente. Los principales barrios, hoy llamados barrios en la Ciudad de Buenos Aires, antes decíamos Villa, sí, 21-24, Zabaleta, 1114. 1114 está en Flores, y hay casos en la 1114, es más, hay un chiquito, un bebé de muy pocos meses que el fin de semana había dado positivo de COVID en la 1114. Bueno, como decíamos, lo venimos diciendo, al gobierno de la provincia de Buenos Aires le preocupa muchísimo el conurbano bonaerense y ahí es donde está poniendo el foco. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, si bien les preocupa a todos, los barrios que estamos mencionando, lo que como decía Pampa te llamábamos villas, bueno, ahí es donde está empezando a preocupar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Lo que contábamos hoy al principio del programa, los 13 casos en la Villa 31, o en el barrio 31, perdón, no es un dato menor, es un dato que preocupa y mucho. Ahí es donde se está poniendo el foco en este momento, por miedo al desborde.
Rodríguez Larreta tiene en su carácter de jefe de gobierno de esta ciudad una responsabilidad enorme, no solamente porque se tiene que hacer cargo de dar camas, respiradores y todo lo que sea alta complejidad, más allá de aislamiento, a los habitantes de la ciudad, que incluye obviamente a todos estos barrios, sino también hay un compromiso con la provincia de Buenos Aires, asumida ante Kicillof, de dar del sistema público hasta un 30% de la disponibilidad del sistema sanitario para la cantidad de bonaerenses que entran a diario a trabajar en la ciudad. Pues estamos pegados a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre el que vive en Núñez, en Libertador llegando a General Paz, y el que vive en Vicente López? Si entra acá a trabajar, puede ocurrir que tenga que ir a hacerse asistir a un hospital de la capital. Claro. Y ahí hay un compromiso de absorber con un 30% de tener un 30% de su capacidad disponible para los que vengan desde la provincia de Buenos Aires, que a diario son muchos. Bueno, ¿hacemos un cortecito? Cortito, está lloviendo muchísimo, por lo menos acá donde estamos nosotros, a cántaros. Y hablábamos de los casos positivos de COVID en la ciudad de Buenos Aires, 1039 en total. Son datos que surgen del boletín epidemiológico de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, 8 de cada 10 infectados, en realidad casi 8, no saben que tuvieron COVID, o por lo menos no se enteraron porque no tuvieron síntomas, son asintomáticos. ¿De dónde sale este dato? De la cantidad de testeos que hicieron en los hoteles, donde hay aislados cerca de 4.000 personas, pasajeros que llegaron a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, 7,60 y pico, casi 8 de esos positivos no tuvieron síntomas, y esto es lo que preocupa al gobierno de la ciudad, y por eso quieren que la cuarentena llegue por lo menos hasta junio. Bueno, son 50.000 los afectados por el corte de luz en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Un día inclemente hoy. Ha seguido lloviendo muy fuerte hasta recién. Ahora amainó un poquito, pero el cielo sigue muy pesado. Martín. Y la lluvia que vos contabas, Mónica, y que veníamos relatando en el programa, es el gran culpable de que, como vos decís, 50.000 personas estén en este momento sin luz en el conurbano bonaerense y también en la ciudad de Buenos Aires. Son 28.000 personas por Edesur y 23.000 por Edenor. En estos momentos los barrios más afectados son Cañuelas, Florencio Varela y Berazategui por el conurbano bonaerense, por supuesto, Boedo y Recoleta por la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha queja de los usuarios porque pasa lo mismo que pasa cada vez que cortes. Se llama y aparece el disquito que te dice que ya se va a restablecer y van pasando las horas y no pasa nada. Lo que dicen desde las empresas es que mucho tuvo que ver la caída de árboles y de ramas que afectaron el tendido eléctrico. Pero en este momento, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, 50.000 personas sin luz. Bueno, hay mucha preocupación por el tema de que se repliquen los casos de violencia de género, la víctima atrapada con su agresor en la cuarentena en una misma casa, porque por eso se están dando alternativas para la denuncia. Ahora hay un WhatsApp en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contención de este tipo de casos. Es así, sin dudas, Mónica, una herramienta muy importante para todas las víctimas de violencia de género. Primero doy el número de WhatsApp para que tomen nota. A ver, es el 11 50 50 01 47. Desde cualquier celular podés chatear con una persona que va a estar del otro lado de la línea para hacer tu denuncia, para contarle qué te está pasando. Y te agrego un dato, desde que empezó la cuarentena, a la línea del 144, el teléfono fijo para hacer este tipo de denuncias, ¿sabés cuántos llamados hubo? Hubo 6.030 llamados. Hablamos de un promedio entre 160 y 180 llamados por día. Preocupa mucho este tema porque están creciendo los casos en la ciudad de Buenos Aires, sí. Y por eso esta herramienta ahora, que repetimos el número, es el 11 50 50 01 47. Es una herramienta más, están habilitados otro tipo de sistemas, llamar a las farmacias, dar una contraseña en el sentido de pedir un barbijo verde en algunas de ellas y barbijo dar al rojo. mismo tiempo la dirección, barbijo rojo, así es. Dar la dirección, en fin. Hay una serie de estrategias, incluso hay publicidad al aire sin sonido, no sé si ustedes la han registrado, para
que se alerte a las mujeres que están atentas a la pantalla, están sufriendo una situación de violencia y a la vez no dar cuenta a su potencial agresor. Hay crédito, ustedes ya saben, a tasa cero, crédito a tasa cero hasta un determinado monto para trabajadores independientes, monotributistas, cuentapropistas. ¿Cómo se otorgan y a quiénes benefician estos, Pampa? A ver, pasó el ingreso familiar de emergencia, el IFE 1, vendrá el 2, pero quedaron afuera muchas personas. ¿Quiénes son los monotributistas? De la clase C a la K y además los autónomos. Y para ellos también hay una ayuda, que es esta posibilidad de tener créditos a tasa cero. Posiblemente a partir de la semana que viene ya esté todo listo desde el sistema de AFIP para que te puedas anotar. Entrás con la clave fiscal, vas a la solapa del crédito con tasa cero y lo pedís. ¿A qué vas a acceder? A un crédito con la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas. Este crédito se te va a dar en 3 cuotas y hasta 150.000 pesos. Pongamos un ejemplo, te dan 150.000 pesos, te van a dar 3 cuotas de 50 y vos lo vas a devolver en 12 cuotas y siempre con la tarjeta de crédito de por medio, Mónica. A ver, que vas a tener ese crédito en tu tarjeta de crédito, no es que te van a dar cash la plata. No hay efectivo, para es que la salga a bajar. tarjeta. No hay efectivo ni en tarjeta de débito, no es que vas a poder con la tarjeta sacar efectivo. Es plata para tus consumos en una tarjeta de crédito. Esto está claro. Lo interesantísimo es la tasa cero porque ese monto con las perspectivas inflacionarias que hay se va a ir licuando. Entonces te va a permitir pasar esta etapa sin endeudarte demasiado en función de lo que potencialmente se pueda recuperar después. Bueno, dicen que hay faltante de vacunas en varios municipios, ¿puede ser? Sí, exactamente, Mónica. Si alguna de las personas que nos están mirando vive en algún municipio del conurbano bonaerense y se quiso ir a dar la vacuna de la gripe, seguramente se encontró con que le dijeron, no, acá no tenemos, ni en los vacunatorios, ni en las farmacias, ni en prácticamente ningún lugar. ¿Por qué se da esto? Porque hay falta de suministros. Hay muchos municipios que le están reclamando a la provincia de Buenos Aires que mande las vacunas y esto no está sucediendo. Por ejemplo, en el municipio de Vicente López me contaban que desde la provincia entregaron nada más que un 10% de las vacunas que suelen entregar en un año normal. Este claramente no es un año normal, por eso decimos, hay mucho faltante de vacunas en el conurbano bonaerense. La gente va, pide por la vacuna y le dicen, no, acá no tenemos. Por ahora no hay ninguna solución al respecto. Los municipios están haciendo el correspondiente reclamo a la Gobernación Central. Atención con lo que está pasando en el transporte público. Hay nuevos protocolos, nuevas exigencias que deben cumplir los pasajeros y también nuevos mecanismos de protección para los choferes. Los protocolos se hacen más estrictos porque hay más cantidad de gente circulando. ¿Cómo, Nacho? A ver, esto es muy importante porque el gobierno porteño lo dijo, estaban muy preocupados que sea el transporte público un foco de contagio. Te nombro algunas de estas nuevas exigencias. Lo primero, las empresas de colectivo tendrán que darle a los choferes barbijos, les tendrán que dar alcohol en gel, se van a anular las puertas delanteras, ya se estaba haciendo en algunos casos, pero para subir al colectivo lo tenés que hacer por la puerta trasera, mantener obviamente la distancia con el resto de los pasajeros y además a todos los colectivos, Mónica, se le va a implementar una especie de nylon, un film, para intentar aislar al chofer con el resto de los pasajeros. Y algo muy importante también, con respecto a la frecuencia de cada uno de los colectivos de los distintos ramales, se van a aumentar para hacer una limpieza profunda, tanto de las paradas como también de los colectivos, y se le tomará la temperatura, el tema de la fiebre, se le tomará tanto a los pasajeros como así también a todos los choferes que estén en actividad, Mónica. Bueno, hay todo un tema que es el que tiene que ver con la liberación de los presos. Después de las situaciones que hubo en los distintos penales, se empezó a hablar mucho de esto, se empezó a acelerar el envío a casa por parte de los jueces, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Casación, a aquellos que reúnen determinados requisitos de vulnerabilidad frente al avance del coronavirus, están en cuestiones de riesgo. Pero los jueces están admitiendo que no hay tobilleras para controlar a los presos que se manden a la domiciliaria. A ver, Mónica, hasta ahora se fueron a sus casas con prisión domiciliaria cerca de 1.100 internos, 200 del Servicio Penitenciario Federal,
900 del bonaerense. La justicia lo dijo, los jueces lo dijeron, pero ahora es la misma ministra de Justicia de la Nación, Marcela Lozardo, que dijo clarito, no hay pulseras para los 1.280 internos, solamente de las prisiones federales que están en condiciones de pedir la libertad o por lo menos la morigeración de esa pena. Así que atención, este es un tema que va a seguir seguramente en agenda. Día 40 de la cuarentena, hoy, mañana vamos por el 41, tercera fase. Los que viven sobre todo en Cava y Gran Buenos Aires a cuidarse mutuamente, quedarse adentro. Hoy el día ayuda, viene el frío, a tomarse todo con mucho respeto. Pásenla bien, hasta mañana.